organización que sería el SENASA. Muy bien, yo he preparado, digamos, un plan para organizar el servicio, lo llamo. Esto se va a ajustar un poco a todo lo que uno hace en la actividad. Cuando salen a hacer controles en la parte externa, en otras organizaciones, empresas, negocios, siempre tiene que haber, siempre tiene que haber un plan, porque uno no va a desarrollar una actividad si no tiene algo bien pensado, y en eso hay que ser muy, yo diría, muy celoso cuando uno va a trabajar, sobre todo cuando se trata de verificar cosas que tienen que ver con el medio externo. Por ahí nos podemos equivocar internamente entre el departamento y nosotros nos podemos, si se quiere, digamos, no habría ningún problema. Cuando trabajamos en información entre un departamento y otro, no es tanto. Pero sí cuando uno va a ejecutar una acción que tiene que ver con el medio externo, lo que hace el SENASA es controlar de otro tipo de organizaciones y de todas las organizaciones del medio para el cumplimiento de ciertos requisitos que ustedes lo hacen. ¿Qué hay que tener en cuenta, por ejemplo, para organizar un servicio? Fíjense, yo aquí he puesto 6 cuestiones que tienen que ver con específicamente cómo nos tenemos que mover en la cancha. ¿Por qué digo así? Porque vamos a trabajar en la ejecución, un servicio para ejecutar. El primer paso es preparar el contacto. Bueno, el preparar el contacto significa planificar también quién, qué, cómo, cuál es mi estrategia. Todo eso tiene que estar perfectamente definido. Es como que, a ver, imaginemos que vamos a preparar un contacto de un encuentro, de un partido de fútbol, por ejemplo, en donde hay un director técnico que lo analiza al adversario, plantea una táctica, tiene una estrategia en el juego, hay todo un análisis de un escenario, ¿no es así? Y lo cual eso se plasma después en una acción, en una ejecución, cuando el referee pita y se largan a la cancha a jugar los jugadores. En las organizaciones públicas ocurre lo mismo, prácticamente teniendo en cuenta esa analogía que he contado de un deporte, en donde uno prepara el contacto de qué cosas. ¿Cuál sería la preparación del contacto? La carpeta, ¿qué más? Las reglamentaciones, ¿no es así? Va uno teniendo en cuenta, preparando siquiera el contacto, es tener su valija, poner el material, repasar algunas cosas, ¿no es así? ¿Qué más preparamos el contacto? ¿Qué cosas más podemos hacer cuando uno prepara el contacto? Consensuar el horario, el lugar de encuentro. Muy bien, consensuar el horario, el lugar de encuentro, eso ya lo planifican, ¿no es así? El horario, el lugar de encuentro, ¿qué más? Sí, muy bien. ¿Qué cosas más preparando el contacto? Por ahí me decía un compañero que muchas veces cuando hacen un control de SENASA llevan la policía, ¿no es así? ¿Los acompañan o eso viene después? ¿Cómo lo preparan? Depende del caso. Depende del caso. Si es un caso, un punto crítico, fuerte, el contacto lo hacen previamente y Cuando se pone que completa la policía, digamos, sí, como título más que en el caso nuestro, lo que de los locales. Sí. Tenés que contratar marca título diseñado o la verdadera son dueños o no de los animales que bajan Cuando la policía informa de otras cuestiones sanitarias, nos incumbe a nosotros. claro, o sea que hay en el caso de lo que es de los mataderos, sí. cuando se hace una inspección de rutina, antes llama porque vos vas con la policía para que por ahí a veces siempre hay licencia a El matadero, hacemos los juegos, por ejemplo, hacemos que la policía, el matadero recibe hasta las 12:30 del mediodía para matar al otro día, digamos, a la mañana. Hacemos que la policía vaya a la siembra. Hablo de los otros controles que ellos no saben. O sea, no los rutinarios no. Eso ellos saben que ahora ahí y todo. No, aquí
venga la policía provincial, la policía federal, y vamos y caíamos. Todo es una coordinación. Es una coordinación. Es una coordinación que no hay que dejar nada librado al azar para no fracasar. A veces se necesitan órdenes de allanamiento. Sí. Bueno, por eso. Muy bien. En En donde uno tiene que llevar una autorización de un juez. Entonces todo eso forma parte de preparación en contacto. Por eso les digo, la primera etapa yo diría una etapa que se podría decir de pensamiento estratégico. ¿Me hago entender? Sí. Uno, cuando yo les hablaba de negociación, hay que subir al balcón, ¿no? Así, para mirarlo a todos los actores en una perspectiva muy amplia, de tal forma que uno no fracase cuando uno no tiene en cuenta la mirada conceptual. Muchas veces ese contacto puede fracasar, es decir, el primer encuentro que lo puede hacer un inspector del SENASA con una organización. Pasa. Entonces, una de las cuestiones más importantes es la conceptualización que tenga la persona para mirar toda amplificadamente el escenario. Eso es muy fundamental. Cosa que en alguna medida el 100% de las cosas que tenemos que hacer tienen que estar planificadas. Porque muchas veces, si vamos así de repente, sin tener en cuenta un planeamiento, podemos fracasar. Entonces la preparación del contacto puede demandar también su tiempo de análisis, su tiempo de relación, su tiempo de coordinación, y que eso se lo estima en cantidad de horas, días, etc. Entonces, el primer paso es fundamental. Es como que cuando uno va a hacer un planeamiento, va a definir la estrategia y va a definir la táctica. Entonces ustedes definen la estrategia y también tienen que planificar la táctica. En qué momento va a ser, cuáles van a ser los horarios, quiénes van a intervenir. Es decir, hay muchas cosas en lo que hace la preparación del contacto. En la preparación del contacto, fíjense, 3 cosas podemos rescatar, además de las cosas que les he comentado. Esta cuestión de la búsqueda de confianza en uno mismo significa que ustedes se tienen que preparar. ¿En qué? En una habilidad técnica. Porque mucho juega ahí en ese momento de la acción, el lenguaje comunicacional, ¿no es así? Con la otra persona, con la empresa, con la organización, con las personas intervinientes. Entonces la confianza en uno mismo significa mucho tener una actitud mental positiva y ganadora. Positiva y ganadora. Siempre uno tiene que tener confianza en lo que va a hacer para no fracasar en cualquier lugar de trabajo. Uno cuando ocupa, digamos, una tarea en un departamento tiene que conocer qué es lo que hace, los sistemas, los procedimientos, cómo lo tiene que hacer, tiene que conocer toda la actividad operativa y eso te da confianza. Fíjense, cuando uno no está seguro de unas cosas o de las actividades que tiene que hacer, entonces ahí la confianza medio que se aleja de la persona. Por eso, en el caso de los juegos, de la actividad y de la realidad que ustedes lo hacen en la práctica diaria, tienen que tener mucha confianza y mucha actitud mental positiva y ganadora. Ese es el primer parámetro que tiene que ser para el éxito en la preparación del contacto, ¿no? Esto, la presentación inicial del inspector, uno puede decir, bueno, yo me presento así nomás, los saludo y directamente voy al grano. Vamos a hablar de forma gauchesca. La presentación inicial, yo diría, es un juego de marketing. Permítame que haga una comparación con las técnicas de marketing. Marketing sería un poco, cuando uno escucha la palabra marketing, ¿qué les está diciendo ustedes? ¿Qué se imaginan? Muy bien, publicidad, vender un servicio. ¿Qué más? Imagen del negocio, imagen del producto. El marketing es integral, es todo eso. Hasta el marketing, uno cómo se presenta, cómo está vestido también es importante. Ustedes vieron las chicas cuando van, por ejemplo,
a venderle un servicio seguro, tiene una imagen, va con requisitos, con su logo, todo eso es marketing. Hasta para hablar también en marketing, de expresión. Es decir, ustedes tienen que hacer marketing. ¿En qué sentido? En la presentación, en la comunicación, en la forma que se dirigen a la persona, cómo dominan. Hay cuestiones muy obvias, pero que es importante en ese momento ser muy marketinero cuando uno va a entrevistarse y a generar, si se quiere, alguna inspección, un negocio, lo que fuera. Es muy importante el impacto en un primer momento que cause la persona frente a la organización. Hay que tratar de no equivocarse, incluso cuando hablamos. Hay que tener claro si le hablamos fuerte, si le hablamos despacio, si lo miramos los ojos, si le miramos o le estamos mirando los pies. Hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces el marketing juega un rol preponderante en el momento del contacto. Una sonrisa, un saludo, es lo más esencial que tiene que haber cuando uno se enfrenta con una persona. Son cosas obvias, pero muchas veces uno no lo hace. Fíjense, estas cosas hay que generarlo en un campo de práctica, porque muchas veces nos olvidamos. Uno piensa en su actividad, en su tarea, y por ahí, que si entra una persona en nuestra oficina y seguimos trabajando. Ni siquiera levantamos la mirada para saludar. No sé si les ha pasado eso a ustedes en algún momento. Por ahí uno está metido y no levanta la mirada, y entra una persona y está paradita y nadie la atiende. Eso es el anti-marketing. Es lo que no deben hacer. Yo me imagino, a mí me ha pasado muchas veces, que cuando voy a una aula por ahí, hacer marketing es saludarlos a todos, preguntarles qué tal están, cómo se encuentran hoy. Eso es hacer marketing, hacerlos sentir bien. En el caso de una inspección, ¿cómo haríamos nosotros una presentación inicial? Un saludo, una sonrisa, pero después hay que empezar a generar. No es así, no. Después Despacito, no, eso es en la presentación inicial. Esto en lo posible tiene que empezar a estirar la piola. Yo les digo, no hay que ir directamente al grano. Hay que tratar de anclar, yo diría, en situaciones que lo hagan sentir bien al otro. ¿Me hago entender? Anclar en situaciones que lo hagan sentir bien. Busquen, no se olviden nunca, indicios relacionales. Es el primer momento del encuentro. Como cuando uno va, le dice a la mujer, qué hermosa que estás, dice, así no le va. Esto poniendo de ejemplo, qué hermosa que estás, qué lindo que te queda el vestido, qué perfume. ¿Qué pasa en ese primer encuentro? En el primer encuentro, cuando le dice a la mujer, se pone, ¿sabe qué? De hecho, eso son cosas que se enseñan en marketing incluso para las organizaciones públicas, para generar ese indicio relacional, y la otra parte se sienta bien. Esa es la presentación inicial. Ya vamos a ver cómo lo hacemos en un juego de simulación, pero les voy mandando tips de cómo hay que hacer este plan para ejecutar un servicio. Muy bien, todos prepararnos para el éxito. 3 cosas para prepararte para el éxito. Primero, la visualización creativa del éxito. Esto va a lo que yo les he comentado. Tenemos que tener esa mirada, si se quiere, holística, sistémica del todo. Esa es la visualización creativa del éxito. Demanda mucho planeamiento. Hay que planificar las estrategias y hay que planificar también la táctica, el cómo. No solo el qué, sino también el cómo. Todo eso se planifica, y esto de visualización tiene que ver con la perspectiva. Como decía hace rato, pensar en la coordinación,
pensar quiénes van a intervenir, quiénes me van a ayudar. Si vamos a ir 2, vamos a ir 4, hacer una inspección. Eso es tener una visualización creativa del éxito. O van a ir en forma individual, creo que va un equipo, cuando ustedes salen a hacer una inspección. Entonces, todo eso tiene que ver para una exitosa preparación, la visualización creativa del éxito. Segundo, cuidemos siempre las posturas y las expresiones corporales. ¿Qué significa? Bueno, la postura significa cómo uno se maneja, digamos, con el lenguaje, con las manos, con la mirada, el lenguaje corporal de una persona. La mirada, fíjense, es algo, un ejemplo sencillo, siempre tiene que ser aquí. O sea, mirarlo siempre a los ojos. Y la sonrisa, esa expresión corporal, una buena sonrisa, un buen saludo, todo eso juega a su favor en el momento, digamos, de la preparación del éxito. Ahora bien, ¿cómo yo puedo tener mejor preparación del éxito? Hagan lo que lo hacen hacer, digamos, a los actores y a esto. Pónganse frente a un espejo, hagan la prueba. Pónganse frente a un espejo grande en su casa, mírense a los ojos, sonrían, vean y empiecen a expresar palabras que tienen que ver con su actividad. 2 o 3 minutos van a ver cómo van a mejorar, incluso la parada, la postura que tengan, todo eso juega en el marketing de la actividad. O sea, la parada, cómo se mueven, cómo manejan el lenguaje con la mano. Entonces, mirando al espejo, uno se va a ver las fortalezas y las debilidades de la persona, y eso nos va a ayudar a mejorar en su actividad cuando uno va a generar realidades en un campo de práctica. Esto se practica, no es escuchar, sino ir y tratar de practicarlo para mejorar la performance de ustedes. Lo mejor que pueden hacer es ir a un espejo y empezar a practicar esta cuestión a 2 o 3 minutos, cómo se paran, cómo se miran, cómo se expresan, cómo sonríen, etc. Bien, y el lenguaje crea realidades, hablar, la expresión. Bueno, el tema del lenguaje, muchas veces uno puede decir, muchas veces hay que escuchar más que hablar. Ese tiene que ser muy equilibrado en esto. Hablar lo justo, lo necesario. Hay veces que nos piden aclaración a cosas, ahí le damos más argumentación. Entonces tiene que tener un buen lenguaje, o sea, una muy buena comunicación. La comunicación juega un papel preponderante en el desarrollo de cualquier juego, de simulación y campo de práctica de su actividad. O sea, cómo nos comunicamos con el otro, con el lenguaje, tiene que ser claro, objetivo. Si tienen que dar ejemplos, se da un ejemplo. Si tienen que volver a repetir, le vuelven a repetir a pedido del interlocutor. Es decir, tiene que tener un lenguaje, yo diría, empático. ¿Qué significa? Es como que estén en sintonía con el otro. Hay momentos en que hay que callar y dejarlo que hable la otra persona. Entonces, esto significa manejar los tiempos del lenguaje. Es una forma de preparación para el éxito, no nos olvidemos. Les resumo, la planificación, el campo de práctica para mejorar ustedes frente a un espejo y el lenguaje comunicacional. O sea, ustedes ayudan mucho en el lenguaje comunicacional. Después de un tips sería la lectura. La lectura. Leer es lo más sencillo, pero hay que tomarse el tiempo para leer. Uno puede leer en voz alta un libro, o puede leer en voz alta una reglamentación, una norma. ¿Te das cuenta? Entonces, para ir familiarizándonos ¿con qué? Con nuestro lenguaje. Esto es lo que crea realidad. Si una persona se prepara de esta forma, seguramente vamos a tener más éxito que fracaso en el momento que vamos a desarrollar nosotros una actividad práctica. O sea, estas 3 cosas.
el planeamiento, la ejecución, y el lenguaje sería, como para resumir, las cuestiones que tienen que ver la preparación para el éxito. Muy bien, cuando tenemos claro el qué, tenemos que empezar a trabajar en la relación. La relación es el momento en que uno está una persona con otra, pero también la relación se crea cuando uno busca la coordinación, como en el ejemplo que dimos, hablamos de la policía, coordinamos los tiempos. Entonces, ahí estamos iniciando la relación. O sea, la relación no es que en el momento que nosotros llevamos negocio, le ponemos la valija y empezamos a comunicarnos. La relación la podemos iniciar antes. Con la policía, con las personas que nos van a acompañar, hay toda una relación. Y aquí juega un papel preponderante la comunicación. Hay que establecer muy buena comunicación, tenemos que ser claros en la comunicación, responsable para el cumplimiento de cuestiones que tienen que ver con inspecciones. Todo tiene que estar perfectamente coordinado. Cuando nosotros nos encontramos ya en el campo de práctica, estamos en una empresa, por ejemplo, buscamos indicios relacionales. La segunda etapa. Hace rato les decía que es buscar indicios relacionales. A ver, díganme un ejemplo que ustedes seguramente lo han hecho en algún negocio, en alguna empresa. ¿Algún tema en común? ¿Algún tema en común? ¿De qué le puedes hablar, por ejemplo, a una persona que le vas a inspeccionar un negocio? O cuando van a los supermercados van también, primero cuando te recibes. ¿De qué le puedes hablar un tema en común, por ejemplo? Dame un ejemplo. El clima puede ser, por ejemplo, ahora en este momento, hay cosas que son muy críticas. Cambio de gobierno, pero que no hay que cortar. El tema político no lo metas. No, eso es lo que vamos. Sí, pero es mejor ver cosas que uno puede ver en realidad. Les doy no puedo decir que grande la carrera. un ejemplo para mejorar. La política es muy sencilla, y más en estos momentos. ¿Qué me gustaría? Que es lo que recomiendo siempre, es mirar el escenario y anclar en algunas de estas cosas. Por ejemplo, el agua, la lluvia, sería un buen indicio relacional. Si yo vendría aquí y usted sería una empresa, ¿no es así? El clima es un indicio relacional. Pero si ustedes ven algo, por ejemplo, aquí estamos viendo, busquemos un indicio relacional. Están viendo muchos cuadritos, ¿no es así? ¿Qué se podrían imaginar? Si ustedes entran como inspectores en la empresa, ven cuadritos, ¿qué podrían decir? Qué hermosas instalaciones, la verdad. Esto es sensacional, seguramente lo han hecho hace mucho tiempo, ¿no? Y ahí entran a conversar. Eso les va a gustar. El indicio relacional son cosas que uno ve en la realidad. Ahí en el entorno es más fácil anclar un indicio relacional viendo cosas que están ancladas en la empresa que en el tema político. Es más difícil. Por ahí se ven caballitos, por ejemplo, caballitos, ustedes se hacen fanáticos de la equitación, por ejemplo, también. Che, qué bueno, a mí también me gusta. ¿Y saben qué tipo le va a encantar? No, yo practico equitación, y va a empezar a darse. Me encanta a mí, la verdad que tiene mi tío, que también practica en el campo de él, la verdad, y empiezan a trabajar, y lo sacan del foco. Ese es el indicio relacional para hacerlo sentir bien. Quiere decir que ustedes tienen que tener una perspectiva amplia, subir al balcón y empezar a mirar todo lo que rodea. Si están en un negocio, ¿qué cosas tienen? Y por ahí, por ejemplo, si vamos al tema, ven una camiseta de Boca o de River ahí en el escritorio, en la parte de entrada, todo, y bueno, se fanatizan como hinchas de también, se sacan la camiseta de ustedes, dicen la verdad que me encanta el equipo que sea de River, de Boca, y ven ahí, no le hagan contra, porque les va a encantar, les va a contar. Y si todos tienen cosas en donde uno puede anclar, yo diría un indicio relacional, pero busquen eso, háganlo sentir bien,
no es ir a la reglamentación, decir nosotros venimos para esto ya, una vez que se presente, sino hacerlo sentir bien, tómense su tiempo. Ojo, esto lo que les digo no es pérdida de tiempo. Al contrario, ¿qué significa eso? Se lo ponen al lado de usted, al hombre, a la persona. Poner al lado significa ganar mucho, no ir de repente, claro, y querer voltearlo. No, sino simplemente es tratar de hacerlo sentir bien. Eso es hacer marketing en la ejecución de un servicio. Usted planifique de esa forma. Aquí hay que tener una visualización de todo para tratar de buscar indicios relacionales. Cuando ustedes, ahora, si el tipo le sigue contando, pongan la oreja, escuchen, que este no relate todo. Le va a contar cosas, que viajó con el equipo, que esto, que aquello, pero la cancha, ustedes escuchen y participen, pregúntenle, motívenlo, que largue todo, que el tipo se sienta bien. Cuando se siente bien y cuando ustedes creen que han armado esa empatía, ese relacionamiento, bueno, ahí empiezan a trabajar en la presentación inicial de beneficio para ustedes, de beneficio para la comunidad. Así que están en falta, ¿no? Así se tiene que hacer. No se olviden, no es atacarlo, no lo vean como un enemigo. Al contrario, véanlo como socios. Esto es así como marketing, como que yo vengo de un curso de venta. Muchas veces al cliente no lo miramos, no lo hacemos pasar, no lo hacemos. Véanlo como socio, como que ellos son socios de ustedes. Y el sueldo que ganan ustedes es el aporte que hacen ellos. Estas cosas son duras, ¿no? Pero bueno, hay que entenderlo así. ¿Sí? ¿Hasta qué punto es actuar de una manera honesta, exactitud? Porque yo lo veo bien, es algo que yo busco beneficio. Sí. ¿Hasta qué punto está bien hacer? Éticamente, me parece que hay algo que choca dentro de la ética, de lo que yo planteo. Sí, no, hay que construir una relación, pero Por supuesto que no te vas a poner el novio con el tipo, por supuesto, pero es distender un poco la situación. Lograr una relación humana, lograr una buena relación sin agredir las cosas que Ahí ha dicho bien. pero están dentro de todo como inventando algo. No, pero necesitaba desactivar cosas críticas que pueden ocurrir. Es mejor trabajar de esa forma para hacerlo sentir bien. Y después empiezan, hasta el tipo te va a escuchar. Vos te va a escuchar. Cuando vos quieras decirle cuál es el problema, cómo tiene que ser, cuando ya y empieces a hablar, el tipo te va a escuchar. ¿Por qué? Porque lo hace sentir bien. Pero no es lo mismo que vengas y te largues la valija todo, que vengas a un poco a preparar el escenario. Esto hay que hacerlo. Esto es lo que se aconseja aquí en la China, en todos lados. Como él decía, hay que construir las relaciones. Y yo diría relaciones permanentes. Construir relaciones permanentes. Es como que un cliente, fíjate vos, por ahí es medio difícil masticarlo porque no está en la cultura del argentino, en la nuestra, de satisfacerlo. No está en la cultura. Eso tiene que ver con el marketing. ¿Ustedes han visto cuando van a comprar un vaquero en una vaquería? Viene, bueno, te mide, te vendedor, te deja ahí en un vestidor, después va con otro cliente, vos tienes que sacar la mano, lo hablas, te quiere otro vaquero, te mide, va por caja, cobra y chon, y te saluda. Bueno, eso está mal. ¿Por qué? Porque nunca han escuchado de construir una relación. Ellos no saben que le están pagando el sueldo a ese cliente. O sea, tómenlo como colega, como socio. Háganos sentir bien, construyan la relación. Y después vendrá la presentación inicial de todos los beneficios. Y si no se quiere, las cuestiones que tienen que ver con la estrategia que ustedes han planteado.